Bien, hermanos, comenzamos con la segunda parte del estudio, si el Padre y el Hijo son el mismo o son dos en uno. Como veíamos en la primera parte, terminábamos viendo cuál era la creencia de los judíos y cuánto se asemejaba a la creencia que nosotros tenemos. Criticamos a los judíos diciendo que ellos no reconocen a Cristo como el Hijo de Dios, pero hermano, al usted hacer lo que hace, o al usted creer lo que le dice el pastor de que son dos en uno, o que son tres en uno, o que son el mismo, hermano, usted tampoco está reconociendo al Hijo de Dios como hijo, porque usted dice que son el mismo, o que son dos en uno, o tres en uno. Esto es en lo que estamos cayendo y no nos damos cuenta. Pero bueno, todo esto lo veíamos en la primera parte. Vamos a seguir comprobando a qué se refiere con ser uno con la misma escritura, no con interpretaciones de hombre. Y vamos a tratar de salir de la ceguera en la que estamos y que ni siquiera nos damos cuenta. Vamos a ir ahora a ver a Génesis en el capítulo 2, en el verso 24. Génesis capítulo 2, verso 24 dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá. O sea, habla de unir, de unión. Después de que haya unión, serán ejad. Veíamos qué significa la palabra ejad en hebreo. Después de esta unión, serán uno, serán una sola carne. La palabra una, en esta cita, es la misma palabra ejad, la que veíamos en el Strong en la primera parte. Dice, se unirá a su mujer y serán, después de la unión, serán una sola carne. Y mire, como lo hacíamos, vamos a voltear a ver otras versiones, no solamente nos limitemos a estar viendo una. Aquí veíamos la versión israelita nazarena, que dice, después de unirse, llegan a ser una sola carne. Después de unirse. Entonces, constatábamos y comprobamos con la escritura lo que ser uno significa, y que la palabra uno, definida con el Strong, con la concordancia bíblica, nos decía que significaba unir, unión, unido, unificar. Veíamos que nada tenía que ver con la definición de igualdad. Entonces, la palabra uno habla de unión, y el ser uno, la Biblia lo define como ser unido. Todo concuerda con la Biblia y la concordancia Strong. Lo que no concuerda en esto es la palabra del hombre. La misma palabra ejad, uno, es la que se está manejando en esta cita de Génesis. Y aunque el hombre y la mujer se unen y pasan a ser una sola carne, se unen y pasan a ser uno en unidad, no en igualdad, ni siquiera hay igualdad en ellos tampoco. Porque el hombre sigue siendo hombre, y aunque son una sola carne, la carne del hombre no cambia, sigue siendo carne de hombre, e igual para la mujer. Es una carne con el hombre, pero su carne sigue siendo carne de mujer, eso es obvio, ahí no hay cambio, hay unidad, ahí mismo lo dice, se unirá a su mujer, habla de unión, no hay igualdad, aunque sean unidos, porque repito, la palabra uno, ejad, no significa nada de igualdad, significa unir y unión. Vamos a ver otra cita aquí en Juan capítulo 17, vamos a ver el verso 11. Juan capítulo 17, verso 11. Dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Fíjese cómo dice luego, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, para que sean unidos. Y veamos cómo dice lo que sigue. Dice, así como nosotros. ¿No es claro aquí en decir qué tipo de unión hay entre el Padre y el Hijo? Y dicha por Cristo mismo, Esa unión es la misma que Cristo le pide al Padre para nosotros. Y dice, así como nosotros, haz que sean uno así como nosotros. Lo que nunca nos hará iguales ni a Cristo ni a Dios, ¿verdad? Así como el hombre se une a su mujer, pero no es igual a su mujer, ni la mujer es igual al hombre, lo mismo sucede aquí.
hay unión, pero no hay igualdad, no habla de igualdad. No va a poder usted igualarlos basado en la Escritura, basado en sus interpretaciones o en interpretaciones de hombres, sí, pero basado en la Escritura no va a poder hacerlo. Vamos a ver ahí mismo, en Juan 17, vamos a ver el verso 21, dice, para que todos sean uno. ¿Se fija? Otra vez. Dice todos, o sea, muchos sean uno. Si son muchos y tienen que ser uno, es necesario que sean unidos. No quiere decir que son iguales. Y veamos cómo dice lo que sigue aquí también. Hace una comparación de esta unión entre nosotros y Cristo con la unión que hay entre Él, entre Cristo y su Padre. Dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos, o sea nosotros, también sean uno en nosotros. ¿Esto nos hace igual a Cristo o a Dios? Por supuesto que no. Pero fíjense, son las mismas palabras. ¿Por qué entonces cuando Cristo dice el Padre y yo uno somos, y aquí dice que también sean uno en nosotros, ¿por qué cambiamos el criterio de interpretación? Al hacer esto somos nosotros los que estamos interpretando mal, porque no aplicamos el mismo criterio para interpretar todas las citas. Cristo le pide a Dios que nosotros seamos uno en ellos, ser uno. Eso es lo que significa ser uno definido por la misma Biblia. Uno a los padres, así con la misma unión que hay entre nosotros, la unión del Padre y del Hijo. Entonces, todo esto está hablando de unión, de unir. Y eso es lo que significa la palabra ejad, como ya lo vimos. Y sabemos que si somos aceptados nosotros en esa unión que hay en ellos, sabemos que nunca seremos iguales a ellos. Pero vuelvo a repetir, entonces, ¿por qué decimos que el Hijo y el Padre sí son iguales cuando utiliza las mismas palabras que aquí diciendo que son uno? Son las mismas palabras. Y que además le podemos agregar a esto que también vimos que Cristo mismo dice que no son iguales. Cristo dijo que el Padre es mayor que Él. Lo vimos en la primera parte. Y seguimos ahí mismo en el mismo capítulo. Vamos al verso siguiente. Juan 17:22 dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, para que sean unidos, así como nosotros somos uno. Otra vez, está diciendo aquí con claridad qué es ser uno. Dice, así como nosotros somos uno, así como nosotros somos unidos. Quítese ya la idea de la cabeza que le han metido de lo que significa ser uno. No significa ser el mismo, no significa igualdad. Enseguida que ve su mente o sus ojos la palabra uno, enseguida se va a pensar que significa que son el mismo, porque así se lo han dicho durante mucho tiempo. No es así, hermano. No, ser uno no significa ser el mismo, ni significa ser iguales. Tenemos que ser coherentes a la hora de interpretar, y si somos coherentes, tenemos que usar el mismo criterio para interpretar citas como la de Juan 10:30. Esta cita la tendríamos que interpretar con el mismo criterio con el que debemos interpretar Juan 17:21-22. Si usamos el mismo criterio para interpretar estas dos citas, ¿qué resultado nos daría? Si decimos que por lo que dice Juan 10:30, e incluso por lo que dice también Deuteronomio 6:4, el Shema Israel o el Escucha Israel, si decimos que por estas citas Cristo y Dios son el mismo, solo porque dice que son uno o que Dios es uno, acabamos de ver citas, hermano, donde nosotros también somos uno en Cristo y con Cristo. Y eso sí nunca aceptaremos, que nos hará iguales o el mismo a Cristo. Si interpretamos con el mismo criterio Juan 17:21-22, que son los que estamos viendo, entonces tendríamos que decir que aquí también dice que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. También ellos sean uno en nosotros. Fíjese lo que pasa aquí si interpretamos con el mismo criterio que interpretamos Juan 10:30 y Deuteronomio 6:4. Aquí también tendríamos que decir que está diciendo que estos también son Dios o que también son muchos en uno.
Pero se fija que esto mismo incluso rompe con su trinidad o su dualidad. Aquí ya no habría trinidad ni dualidad. Ya no son tres. Ya no son tres en uno, ni dos en uno. Después de estas citas que acabamos de ver, entonces ahora son muchos en uno. Y entonces, ¿dónde quedó su trinidad? Porque aquí dice que todos estos, dice también ellos sean uno en nosotros. Entonces es el Padre, el Hijo y todos de los que está hablando la cita de Juan 17, 21, 22. Y mire cómo dice el 22. Dice, así como nosotros somos uno. Lo reafirma una y otra vez, hermanos. Son las mismas palabras que usa en Juan 10:30 y en Deuteronomio 6:4. La palabra es ejad, la palabra es uno. Y esa palabra significa unido, unión, unir. No significa igualdad. ¿Se fija que empieza a perder sentido ese entendimiento? Vamos a ver cómo pierde más sentido esto. Y cómo pierde sentido estar interpretando con un criterio diferente unas citas y con otro criterio diferente otras citas. Sé que usted sabe, con lo que acabamos de ver, que esto no funciona así. No podemos estar interpretando así las citas porque seríamos nosotros los que estamos interpretando mal. Usted sabe que el Hijo de Dios es el enviado. ¿Y el enviado por quién? Por supuesto, es el enviado por Dios Padre. Vamos a ver Juan capítulo 13, verso 16. Juan capítulo 13, verso 16 dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Dígame algo, hermano, ¿alguien más pudo enviar al Padre aquí a la tierra para que muriera por nuestros pecados, pasando por el sacrificio que pasó Cristo? ¿Alguien más podría mandar al Padre a hacer eso aquí a la tierra? ¿O fue el Padre quien envió al Hijo? ¿Qué le suena más coherente? ¿Qué le suena más acercado a la verdad? Si leemos el contexto en esta cita, es Cristo quien está hablando. Él le lavó los pies a los discípulos para dejarles ejemplo de lo que hay que hacer. Esto está en el verso 14. Dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado sus pies, o sea, está hablando de Él mismo. Cristo mismo está hablando de Él. Él es el Maestro, Él es el Señor y Él es el enviado por el Padre. Y vuelve a confirmar que el enviado no es mayor al que le envía, o sea, confirma la cita que vimos en la primera parte donde Cristo dice el Padre es mayor que yo, y aquí lo confirma, el enviado es mayor que el que envía. Perdón, al revés, el que envía es mayor que el enviado. Y ahí mismo, en Juan, vamos a ver Juan 17, Juan 13 fue el que vimos, vamos a regresar a Juan 17, vimos el verso 22, 21, 22, vamos a ver el 23, porque ahí no termina. El verso 23 dice, yo en ellos y tú en mí, es Cristo hablando, dice Cristo, Él en nosotros, y Dios Padre en Cristo. Dice para que sean perfectos en unidad. Esta es la unidad de la que venimos hablando. Esta es la unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Esta unidad es lo que los hace ser uno. Los hace unidos. Y es la misma unidad que hay y que debe de haber en nosotros con Cristo. Esta es la perfecta unidad de la que se trata. Es Cristo hablando y dice, yo, Cristo en ellos y nosotros. Yo, Cristo en ellos, o sea, en nosotros, y tú, Dios Padre, en mí, para que sean perfectos. ¿En qué dice ahí? Así es, en unidad, en unión, para que seamos unificados, unidos, nunca igualados, nunca iguales. Entonces, el Padre y el Hijo tampoco son iguales, no son el mismo, en ninguna cita lo dice. Dice lo contrario, dice que no son iguales, que el enviado no es mayor que el que le envió. Cristo mismo dice, el Padre es mayor que yo. Solamente son unidos, son unificados, son uno en unidad, lo que convierte a esa unidad o esa unificación en nuestro único Dios. Vea cómo dice y analicemos Lucas capítulo 22,
Vamos a ver cómo dice Lucas capítulo 22. Vamos a ver del verso 40. Vamos a ver al verso 42. Dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación, es Cristo hablando. Verso 41, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Fíjese lo que dice ahí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay muchas cosas que ver aquí, hermano. ¿Cómo es que Cristo ora pidiéndole al Padre que no lo haga pasar por la prueba de sacrificarse por la humanidad para el perdón de nuestros pecados? Si son el mismo, o si son dos en uno, o si son iguales, ¿cómo se puede explicar esto? ¿A quién le está hablando Cristo? ¿A quién le pide que no lo haga pasar por esa copa? ¿A él mismo? Con interpretaciones torcidas y religiosas de hombres podrán explicar esto, pero con la Escritura, yo le aseguro que esto no lo pueden explicar, tratando de hacer ver que son dos en uno, o que son el mismo, o que son iguales. Le vuelvo a repetir la pregunta, si son el mismo, ¿quién le pide a quién que no lo haga pasar por esa prueba del sacrificio? E igual se repite, aquí hay uno que es enviado a pasar la prueba y otro que es quien envió a pasar la prueba. Vuelvo a repetir y a insistir, si son el mismo, ¿cómo se puede explicar esto con fundamentos bíblicos, no con palabra de hombre? Y todavía más evidente, hermano, Cristo le dice, pero no se haga mi voluntad. ¿Se da cuenta que la voluntad de Cristo era no pasar por el sacrificio? ¿Se da cuenta que la otra voluntad es que sí pase por el sacrificio? ¿Se da cuenta que en esta cita hay dos voluntades diferentes? ¿Cómo podrían ser el mismo o dos en uno si aquí hay dos voluntades? E incluso tan son dos voluntades que las voluntades son diferentes e incluso una voluntad va en contra de la otra, pero también una voluntad se somete a la otra. Son dos voluntades, hermano. No puede estar hablando de dos en uno. No puede estar hablando del mismo. Es muy claro esto aquí. Una voluntad quiere no pasar por esa prueba y ora al Padre para que no lo haga pasar por esa prueba. Y la otra voluntad es y fue que sí pasara la prueba. Y la voluntad que pide no pasar por la prueba se somete a la voluntad de quien sí quiere que pase por la prueba. Cristo mismo dice, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Es claro aquí en haber dos voluntades. Y claro está que son dos voluntades diferentes que se oponen una a la otra. Una quiere hacerlo y la otra no quiere hacerlo. Podríamos decir que el Padre, el Hijo de Dios, o a ver, déjeme se lo planteo de esta forma. Podríamos decir que el Padre y el Hijo, y el Mesías, y el que envía, y el enviado, y el que engendró, y el engendrado, ¿son el mismo todos? ¿Tendría eso sentido? Ser el Mesías es ser el ungido de Dios. Cristo es el ungido. ¿Es el ungido de quién? ¿De Él mismo? ¿Él mismo se ungió a sí mismo? ¿O el Padre es quien ungió al Hijo? Pero si son el mismo, entonces se ungió Él a sí mismo. No tiene sentido, hermano. Cualquier respuesta a estas preguntas sería solo con palabra de hombre, no con la Biblia. Esto no lo pueden sustentar con la Biblia. Sí con interpretaciones de hombre, pero no con la Biblia. Si algo no tiene sustento bíblico, eso nos debería de decir algo importante. Debería encender nuestros focos de alerta, de saber que si algo no lo pueden sustentar con la Escritura, es que no puede ser verdad. Pero no dejemos fuera las citas que parecieran ser difíciles para explicar lo que es ser uno, si estamos diciendo que solamente son uno en unidad. Si estamos separando al Padre y al Hijo, no dejemos fuera las citas que parecieran difíciles de explicarse con esta creencia o con este entendimiento. Vamos a ver una de las citas que parecieran difíciles, pero parecieran difíciles solamente si no se tiene el conocimiento correcto de la Escritura. Vamos a ver Juan capítulo 14, vamos a ver los versos del 7 al 9. Dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais.
y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Es Cristo hablando, hermano. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Cristo le dice, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Casi estoy seguro que usted estaba pensando en estas citas. Pero vamos a analizarlas y vamos a tratar de desempacar esto. Pero antes de desempacarlo, yo comenzaría haciéndole otra pregunta. Hermano, ¿la Biblia se contradice? De sobra sabemos que no, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver Juan capítulo 1, verso 18. En Juan capítulo 1, verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. No se contradice la Biblia, ¿verdad? Acordamos eso. Y aquí dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Entonces le pregunto, ¿usted cree que Felipe estaba viendo a Dios? ¿Usted cree que Felipe estaba viendo a Dios Padre, para ser más exacto? La Biblia dice que no. Vamos a confirmarlo aún más. Vamos a ver Colosenses capítulo 1, verso 15. Colosenses capítulo 1, verso 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Vuelvo a preguntar, ¿usted cree que Felipe estaba viendo a Dios Padre? Vuelvo a repetir, la Escritura dice que eso no es posible, que Dios es invisible y que a Dios nadie le ha visto jamás. Pero si nosotros creemos que Felipe estaba viendo a Dios Padre, no solo en su vida carnal, no solo en una vida terrenal, sino que lo estaba viendo sin tener que morir, si creemos que así estaba viendo Felipe a Dios Padre, vuelvo a repetirle, según la Biblia, dice que esto no es posible. Pero entonces, ¿cómo podríamos explicar el capítulo de Juan 14? Recuerde, como ya lo hemos mencionado en otros estudios, tenemos que ver más allá de solo la letra, porque esto no está explicado con letras. Esto solamente se entenderá con entendimiento, y el entendimiento, como también ya lo hemos dicho, no lo dan las letras, el entendimiento lo da Dios. Es aquí donde tenemos que buscar la revelación, no de inteligencia ni de sabiduría humana. Tenemos que buscar la revelación del Espíritu Santo de Dios. De entrada podemos ver que al igual que como Cristo le habló a Nicodemo, en un sentido espiritual, y que Nicodemo lo estaba entendiendo carnalmente, ¿recuerda la historia de Nicodemo? Aquí es lo mismo. Cristo le está hablando en un sentido espiritual a Felipe, pero Felipe, igual que Nicodemo, tampoco lo entendió espiritualmente. Así como Nicodemo tampoco entendía el cómo nacer de nuevo sin tener que volver a entrar en el vientre de su madre. ¿Recuerda esto? Vamos a verlo. Vamos a ver Juan capítulo 3. Vamos a ver, podríamos leer toda la historia, pero vamos a tratar de no salirnos del tema. Vamos a leer nada más versos 3 y 4. Dice, respondió Cristo y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Cristo le dice a Nicodemo que necesita nacer de nuevo, cosa que Nicodemo, como lo podemos ver aquí, entendió físicamente, pero Cristo le estaba hablando espiritualmente. Lo mismo sucede con Felipe. Felipe también quería ver a Dios Padre físicamente, lo que ya vimos según la Biblia no es posible. Felipe lo quería ver con sus ojos físicos, terrenales, de carne. Y lo que aquí empeora el error de interpretación de esta cita y dificulta aún más el entendimiento de esta cita, es que nosotros los lectores también lo queremos entender así, físico, cuando estamos viendo que esto se debe entender espiritualmente. Esto no se puede entender con lo físico. Para entender esto se necesita entendimiento espiritual, así como lo necesitaba entender Nicodemo. Igual es para Felipe.
e igual es para nosotros. Debemos tener un entendimiento espiritual para poder entender esto, porque Cristo le está contestando espiritualmente a Felipe, así como le contestó espiritualmente a Nicodemo. En muchas citas, Cristo habló espiritualmente para que esto quedara plasmado aquí en la Biblia y fuera entendido solo por aquellos que entienden el idioma espiritual y que por consecuencia son aquellos que son espirituales. Si aquí nosotros, al igual que Felipe y Nicodemo, también solo entendemos lo físico, o sea, si solo entendemos la letra de lo que dice ahí, nosotros también lo estaremos entendiendo mal, así como si entendieras que para nacer de nuevo necesitas entrar en el vientre de tu madre. Ese es entendimiento físico, de letra. Lo espiritual era entender que Cristo hablaba de un nacimiento espiritual con el bautismo, como se lo dice Cristo a Nicodemo, que aún siendo un sabio, ni así entendía bien qué le estaba diciendo Cristo. Porque eso fue lo que le contestó Cristo cuando Nicodemo le preguntó cómo se podía nacer siendo viejo. Cristo le contesta, ahí mismo en Juan capítulo 3, en los versos siguientes, vimos 3 y 4, del 5 al 6, dice, respondió Cristo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo estaba entendiendo el nacimiento de carne, pero Cristo le estaba hablando del nacimiento espiritual, de lo que es nacido del Espíritu. Pero repito, Nicodemo lo entendía carnal, y Cristo le estaba hablando del bautismo, de nacer en agua y en espíritu. Por eso Nicodemo se preguntaba cómo es posible volver a nacer siendo viejo. No hablaba de un nacimiento físico de carne, Cristo. Hablaba del nacimiento, del bautismo. Entonces nosotros también necesitamos entender aquí lo espiritual, no lo físico, porque físicamente Felipe no estaba viendo a Dios. A Dios nadie le ha visto jamás, lo dice la Biblia. Felipe estaba viendo a Cristo. Y en Cristo, esta es la respuesta a esta cita. En Cristo estaba viendo la imagen misma de la sustancia de Dios. Fíjese, vamos a ver Hebreos. En Hebreos vamos a ver el capítulo 1. Vamos a ver del 1 al 3. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en nuestros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Verso 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ¿se fija cómo está hablando de Cristo? Haga un resumen de estos 3 versos. En pocas palabras aquí dice que Dios nos habló por el Hijo, el cual es resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Y esto es lo que veía Felipe en Cristo. Felipe estaba viendo en Cristo la imagen de la misma sustancia de Dios. No a Dios físicamente, porque de entrada, usted sabe que Dios no es físico. Dios es espíritu. Felipe veía la imagen de Dios que se reflejaba en Cristo. Es por eso que en el verso 9 de Juan 14, regresamos a Juan 14, en el verso 9, Cristo le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto la imagen misma de la sustancia del Padre. Que soy yo, Felipe, le diría a Cristo. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Felipe sigue viendo las cosas terrenalmente y físicamente, y Cristo le sigue hablando espiritualmente. De hecho, así le contesta Cristo, espiritualmente. Igual que como le responde a Nicodemo cuando le pregunta cómo se puede nacer de nuevo siendo viejo. Como ya lo vimos con la misma Biblia, al Padre nadie le vio jamás, y menos en vida terrenal sin siquiera morir. Felipe estaba vivo, en la carne,
en un mundo terrenal. También habíamos visto la cita de Colosenses 1:15. Estas las vimos rápido, solamente para comprobar que a Dios nadie le puede ver y que Dios es invisible. Pero ahora analicemos un poco más estas citas, porque mire, Colosenses 1:15 dice que Dios es invisible, pero al mismo tiempo, ahí mismo dice, Cristo es la imagen de Dios. Él es el primogénito de toda criatura, o de toda creación. Precisamente por eso, en la misma cita, primero dice que Dios es invisible. Felipe estaba viendo al primogénito de toda creación, que es Cristo, quien es la imagen de Dios. Lo vimos también en Hebreos 1:3, y ese verso lo confirma. Felipe veía al Hijo de Dios, quien es la imagen misma de la sustancia de Dios. Y vea, la versión israelita nazarena dice, Él es la expresión exacta de su ser. Cristo es la expresión exacta del ser de Dios. Y era lo que estaba viendo Felipe, la imagen del Padre, la expresión exacta de su ser, la imagen de su sustancia, del Padre. Por eso Cristo le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto la imagen exacta del ser del Padre. El que me ha visto a mí, ha visto la expresión completa de Dios. Diría Cristo, en mí. Porque en Él veíamos las obras que Dios hacía a través de Cristo. Por eso le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Felipe, tú has visto las obras que el Padre ha hecho a través de mí. Y yo soy la imagen de su sustancia. Yo soy la expresión exacta de su ser. Esto lo diría Cristo. Repito, Cristo le hablaba espiritualmente, pero Felipe lo quería ver físicamente, igual que Nicodemo. Con un entendimiento físico y Cristo hablando espiritualmente, nunca lo iban a entender. Igual nosotros, nunca lo vamos a entender si queremos entenderlo físicamente. Y no entendían porque lo espiritual no se puede entender con lo físico. Ni nosotros tampoco podremos entender lo espiritual si queremos entender lo físico. O lo entendemos espiritualmente o lo entendemos físicamente. Pero físicamente igual va a chocar con otras citas de la Biblia. Porque a Dios nadie le ha visto jamás. Y hay que aclararlo también. Ser la imagen del Padre no es ser Él mismo, que no lo empiecen a llevar por ese lado. Ser la imagen del Padre no es ser el mismo que el Padre, porque nosotros también estamos hechos a su imagen y su semejanza, y es obvio que nosotros no estamos ni cerca de ser Dios. La misma Escritura también dice que nosotros somos imagen y gloria de Dios. Vamos a verlo en 1 Corintios, solamente como aclaración para que no traten de desviarle el entendimiento de la verdad. Vamos a ver 1 Corintios en capítulo 11, verso 7, dice, porque el varón no debe de cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Con vernos a nosotros, nadie podría decir que está viendo a Dios, ¿verdad? Y somos la imagen de Dios. Dice que somos la gloria de Dios también. Esta aclaración es solo para que no caiga en ese error, en la desviada interpretación de decir que como Cristo es la imagen de Dios, entonces sí es Él mismo, porque Él es la expresión exacta de su ser. No es así. Nosotros somos imagen y gloria de Dios también, y por supuesto que no somos Dios. Vamos a ver ahora Colosenses capítulo 2, verso 9. Colosenses capítulo 2, verso 9. Esta cita también se la pueden torcer, por eso vamos a verla antes de que le den un entendimiento desviado de la verdad. Colosenses capítulo 2, verso 9. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aquí pueden tomar esta cita para decirle, es que mira, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, Él es Dios, Cristo es Dios. No, hermano. Tome en cuenta que aquí dice
que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. De entrada, aquí debemos entender que habitar no es lo mismo que ser. Usted puede habitar en una casa y no por eso usted es la casa. Usted habita en la casa y la casa es suya, pero usted no es la casa. Entienda esto y no deje que le manipulen estas citas. Recuerde también que ni aun a Moisés le permitió verlo, más que solo sus espaldas. ¿Recuerda esta historia? Vamos a ver Éxodo, y mire que era Moisés, Vamos a ver Éxodo 33, capítulo 33, verso 20. Éxodo capítulo 33, verso 20. Dijo más: no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Si creemos que en Juan 14:9 Felipe estaba viendo a Dios Padre literalmente, o que por eso Cristo es el Padre, entonces usted dígame por qué Felipe lo vio al Padre y por qué sí vivió. Aquí dice en Éxodo que Dios mismo dijo: no me verá hombre y vivirá. Si contradecimos esto, sería como decir que Dios estaría mintiendo, porque Felipe sí estaba viendo a Dios Padre en Cristo y no murió. Por supuesto que no. Felipe no estaba viendo al Padre, pero sí estaba viendo la imagen de su sustancia, sí estaba viendo la expresión exacta del ser de Dios Padre en Cristo. Vuelvo a repetir, o lo entendemos físicamente o lo entendemos espiritualmente, pero solo uno de los dos entendimientos nos llevará a la verdad, porque el entendimiento incorrecto nos seguirá contradiciendo con las otras citas de la Biblia, como ya lo vimos. Ahí mismo en la cita que vimos donde dice que a Dios nadie le vio jamás, en Juan 1:8, también esta la vimos superficialmente, la vimos rápido, pero ahora sí vamos a analizarla. En Juan capítulo 1, verso 18, solamente la vimos para ver que a Dios nadie le vio jamás. Pero fíjese lo que dice después. El Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Y si regresa usted otra vez al verso 9 de Juan capítulo 14, que es el que estamos analizando, también Cristo le dice: hace tanto tiempo que estoy con ustedes o con vosotros y no me has conocido. Y Juan 1:18 dice que a Dios nadie le vio jamás, pero al mismo tiempo dice que el Hijo ha dado a conocer al Padre. Compare estas dos citas. Felipe le dice un verso antes a Cristo, en el verso 8 de Juan capítulo 14, dice: muéstranos al Padre y nos basta. Cristo le contesta, Juan 14, verso 9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Y luego Juan 1:18 dice: quien dio a conocer al Padre fue el Hijo. ¿Se fija la conexión que estamos haciendo aquí? Y luego podemos seguir ahí mismo en Juan 14, en el verso que sigue, en el verso 10 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Dice: yo soy en el Padre y el Padre en mí. No dice yo soy el Padre. Y luego dice: las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta. Vea qué importante es esto. Si Cristo está diciendo que no está hablando por su propia cuenta, entonces ¿por la cuenta de quién está hablando? Del Padre. Pero si usted dice que son el mismo, usted dice que son dos en uno. Si el Hijo es el mismo que el Padre, o si son tres o dos en uno, ¿por qué diría esto aquí Cristo? ¿Por qué diría que las palabras que habla no las habla por su propia cuenta? ¿Por qué no? Si Él es el Padre. Si ese entendimiento fuese correcto. Y si, como le ha dicho su pastor, o como lo ha creído durante tantos años, si son tres en uno o si son dos en uno. Entonces no diría esto, no diría que no está hablando por su propia cuenta, porque son el mismo. Y como ya lo vimos,
tampoco podrían tener voluntades diferentes. Si son dos en uno, debería ser la misma voluntad. Y cuando Cristo dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya, es muy claro ahí en decir que de querer Cristo podía hacer su voluntad, que no era la misma que el Padre. Eran voluntades diferentes y se encontraban en lo que cada voluntad quería. Con esto, Cristo está diciendo también que de querer Él podía hablar por su propia cuenta, pero no lo hace. Él habla las palabras de Dios, no las suyas. Pero vuelvo a repetir, ¿cómo podrían ser el mismo? Si fueran el mismo, ¿cómo podría haber la posibilidad de que Cristo pudiera hablar otras palabras? Si son el mismo, no debería haber esa posibilidad de que Él hablara otras palabras, como si existe la posibilidad si son dos por separado. Y el que aquí diga esto, en la cita que vimos, que no habla por su propia cuenta, el que Cristo diga eso es porque existe la posibilidad de que Cristo hable sus propias palabras. Esa posibilidad existe, pero Cristo se somete al Padre y Cristo no lo hace. Y fíjese, luego dice, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahí mismo en Juan 14:10. Dice, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. A esto se refería Cristo que estaba viendo Felipe. Felipe estaba viendo al Hijo, pero en el Hijo vive, mora el Padre. Esto es lo que le decía Cristo a Felipe. Tanto tiempo estoy con ustedes y no me has visto. El Padre vive en mí, Felipe. Yo soy la imagen del Padre, Felipe. Yo soy la sustancia del Padre, Felipe. Yo soy la expresión exacta del ser del Padre, Felipe. Por consecuencia, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo es que me pides que te muestre al Padre si Él mora en mí y yo soy su imagen? ¿Qué no me ves, Felipe? ¿Se da cuenta de lo que estamos viendo aquí, hermano? Y recuerda que en hebreo a Dios se le dice Elohim. La palabra Elohim es plural y siempre ha sido plural. No puede ser plural para unas cosas y para otras cosas singular. Que no le quieran torcer el entendimiento diciendo que, pero es que cuando habla de Dios, sí es singular la palabra. Eso no tiene sentido. ¿Cómo para unas cosas va a ser singular esa palabra y para otras cosas plural? No es así. Elohim es plural y habla de dioses, pero ahora con esto sí tiene sentido decirle Elohim y no está mal. Está bien que les digamos dioses porque es Dios Padre y es Dios Hijo unidos, los que forman nuestro único Dios, los que forman a nuestro Elohim. Solamente así empieza a tener sentido como debe de ser, sin tratar de estirar entendimientos diciendo, es que cuando habla de Dios y el Hijo, la palabra cambia de plural a singular. Eso no tiene sentido, eso solamente es interpretación de hombre. Solamente son palabras de hombre. La palabra Elohim es plural y lo es siempre, no solo en ocasiones. Hermano, espero que este estudio haya sido de bendición para usted y quiera Dios, ruego a Dios, suplico a mi Dios Padre eterno, al Rey del universo, que abra nuestra mente y nuestro corazón y que sea Él quien nos dé el entendimiento de la verdad. A usted y a mí, hermano, se lo ruego, al Dios eterno, al Rey del universo, en el nombre poderoso, bendito y santo de su Hijo, nuestro Señor Yeshua, nuestro Salvador. Por el momento es todo, hermano, nos vemos en el siguiente estudio. Shalom, Ubrajot.